Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Pol Rodríguez Rius, consultor de marketing para negocios de suscripción y un amante del podcast. Además de trabajar para diferentes clientes, también ha sido CMO de Factura Directa durante los últimos 8 años y es conductor del podcast Planeta M, una tertulia semanal de marketing digital, y también codirige junto con Corti Tribucasters. Ambos podcasts os los recomiendo que los escuchéis porque son realmente interesantes. Corti ya estuvo con nosotros en el episodio 44 del podcast de Innocabi, también por si queréis echarle un vistazo. Con Pol podemos hablar de un montón de temas, pues todos relacionados con marketing online, con negocio, con ventas, pero hoy me gustaría centrarme en lo que es marketing para negocios de suscripción y cómo crear una marca personal gracias al podcasting. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Pol, y muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Un placer. Pues muy bien, si te parece, podemos empezar contándonos un poquito quién eres, una breve trayectoria, luego ya entraremos un poquito más en detalle de quién eres y cómo has llegado hasta estar sentado ahí hoy conmigo. Muy bien, pues a ver, empecemos por el ahora. A mí me gusta definirme como maker, que no sé muy bien la traducción cuál sería, pero alguien que hace cosas, ¿no? Porque a mí me gusta aprender haciendo, ¿no? Lanzando cosas constantemente. Soy poco ratón de biblioteca y soy mucho de acción, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy liado en varias cosas. En primer lugar, Camperizando, que es una web, es un directorio de camperizadores, de empresas que se dedican a camperizar furgonetas, y yo lo que hago es poner en contacto personas que quieren camperizar con profesionales que lo pueden hacer una realidad. Tengo también un membership site con mi mujer, que se llama Docents.cat, que es un membership site enfocado a docentes en catalán, ¿de acuerdo? Ella tiene una comunidad muy interesante y hemos creado conjuntamente este membership site. Y luego tengo los dos podcasts que tú has recomendado, Tribucasters con Corti sobre el mundo del podcasting y Planeta M, que es un podcast en formato tertulia para hablar de marketing semanalmente, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de esto, también tengo clientes, como bien has dicho, en los que trabajo como consultor y específicamente estoy especializado en el tema de los membership sites y de los SaaS, es decir, de los negocios de recurrencia, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que se refiere a mi trayectoria profesional, bueno, es un poco errante, la verdad. Yo soy de formación farmacéutico, en primer lugar, y luego hice comunicación audiovisual. Siempre digo que, bueno, que soy un ilustrado, ¿no? Para decirlo de algún modo, porque he tocado las ciencias y las letras. Entonces, yo, como te comenté, empecé en farmacia, estuve trabajando en la industria farmacéutica durante unos años, hasta que decidí que aquello no era lo mío y, bueno, lo dejé. Dejé un trabajo fijo con 14 pagas y un mes de vacaciones para lanzarme un poco a la piscina, y la verdad es que me lancé en una piscina sin agua, porque lo que hice fue emprender, capitalicé el paro y me puse con un proyecto que se llamaba Like It, que era una red social para compartir cultura, libros, música, series y demás, ¿no? Bueno, con esto estuve casi 2 años y, bueno, me gasté todo el dinero hasta que me quedé a cero y nada, y tuve que cerrar porque, bueno, digamos que el modelo de negocio no era el ideal y no facturaba lo suficiente ni tenía la atracción suficiente como para que se convirtiera en un producto con cara y ojos, ¿no? Entonces, en aquel momento yo estaba trabajando en un coworking en Vic y coincidí con los dos fundadores de Factura Directa. Y entonces ellos, que acababan de arrancar el proyecto y que eran programadores, es decir, no tocaban el tema del marketing, me dijeron, oye, tú que tienes este perfil de comunicador y demás, ¿qué te parece si te unes al equipo? Y esto es lo que hice en 2013. Entonces he estado trabajando en Factura Directa hasta diciembre del año pasado, del 2019. Y esto es un poco mi trayectoria. Vale, como, bueno, has tenido proyectos, has estado en Factura Directa unos cuantos años. Cuéntanos un poquito, te voy a hacer un par de preguntas sobre Factura Directa, porque me parece que es un proyecto interesante y que, bueno, pues sí, por tu trayectoria lo has visto crecer desde el principio y yo creo que tu experiencia ahí pues puede ser muy interesante para esas personas que estén pensando en lanzar un SaaS o cualquier otro negocio de software. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de vivir desde el principio, el nacimiento casi de un proyecto
hasta hacerlo crecer, porque hoy en día, pues bueno, factura directa, no sé cuánto factura, pero vamos, entiendo que es grande, porque en algún sitio he oído que teníais muchos clientes, no sé, Sí. no quiero meter la pata y decir un número para no cagarla, pero... No, la verdad es que ha sido un lujo. Es decir, es una gran oportunidad cuando entras en un proyecto que está justo empezando, ¿no? Porque, claro, vives todo el crecimiento y por el camino aprendes, ¿no? Y fue mi caso. Yo entré cuando estaban solo los dos fundadores, había pocos clientes aún, y he vivido la transición desde una pequeña startup hasta una empresa, como bien comentabas, bastante consolidada, ¿no? Porque ahora mismo, cuando yo me fui en diciembre, habían ya más de 5.000 clientes de pago, es decir, pequeñas empresas y autónomos que pagan por un programa de facturación mensualmente de forma recurrente. Entonces, estos años, ostras, me han servido muchísimo porque al final este tipo de empresas pequeñas donde todo el mundo hace un poco de todo, ¿no? Pues te da una visión periférica, ¿no? Del marketing, en mi caso, ¿no? Que he podido tocar un poco de todo. He hecho SEO, he hecho SEM, he hecho redes sociales, he hecho de todo, ¿no? Contenidos. Entonces, digamos que ha sido como un máster, ¿no? A lo largo de estos años en los que he podido probar muchas cosas y esto me ha servido para aprender haciendo, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, que a mí me gusta hacer cosas. Entonces, haciendo es cuando se aprende más. Y entonces, esta experiencia que he adquirido durante estos años es lo que me sirve, ¿no? Para ahora poder ayudar a los demás a tirar adelante negocios como un SaaS o como un membership site, que al final son negocios de suscripción, ¿no? Vale, de todas esas partes del marketing online que has tocado en factura directa, ¿cuáles eran las que más te gustaban? A mí personalmente me ha gustado siempre mucho el contenido, mucho porque es un trabajo quizá a largo plazo, es decir, el contenido no es algo inmediato probablemente, pero sí que es como un pozo, ¿no? Es algo que tú vas creando capas, vas generando capas y esto te ayuda tanto en el mundo del SEO, ¿no? Como también al generar comunidad, ¿no? Al final, si tú vas dando contenido de valor a tus potenciales clientes, pues es la forma de crear una comunidad a tu alrededor a la que luego puedas vender, ¿no? Además, esa comunidad acaba confiando en ti porque tú le das valor, ¿no? Porque entiende que tú sabes de qué hablas y es una forma muy buena de aproximarte al potencial cliente y acabar vendiendo. El inbound marketing de siempre, vaya. Vale, luego hablaremos un poquito más de contenidos y del tema del podcast, que es muy interesante y cómo lo llevas a cabo. Sí que me gustaría centrarme un poco más ahora en esa fase tuya de consultor de marketing online, ¿no? Y por qué centrarte en algo, en un nicho tan específico como pueden ser los membership sites o los negocios de SaaS, ¿no? Porque al principio a los emprendedores, pues generalmente les da miedo, por decirlo de alguna manera, centrar el tiro mucho. Y yo creo que es un error. O sea, al final, si segmentas y te haces líder, por decirlo de alguna manera, en un pequeño nicho, luego es más fácil expandirte, ¿no? Pero lo que es difícil es abarcar mucho y no apretar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión. Entiendo que es un poco por la trayectoria que tú tienes, pero la decisión de centrarte en un nicho concreto y bueno, tu experiencia, ¿no? Habiéndote centrado en un nicho tan concreto. Sí, pues mira, creo que los dos motivos que te voy a dar los has comentado tú. Uno es, en primer lugar, la experiencia, ¿no? Al final, en este sector es donde yo tengo experiencia, entonces para mí es fácil y tengo las cartas en la mano para poder ayudar, ¿no? A mis clientes. Y en segundo lugar es la diferenciación, ¿no? Que para mí es clave. Entonces, consultores de marketing hay muchísimos. Entonces, lo que para mí es correcto es diferenciarse. Y para diferenciarse, pues puedes hacerlo de dos modos. Lo puedes hacer por especialización, es decir, yo dentro del marketing pues me voy a dedicar al SEO, por ejemplo, ¿no? O al copywriting, por ejemplo, o por enfoque. Es decir, mira, yo dentro del marketing voy a especializarme en marketing para negocios de suscripción. Y entonces yo he optado por esta segunda opción, que es lo que comentabas tú. Te permite pues diferenciarte e igual posicionarte como líder, ¿no? Como líder en este pequeño nicho, que al final sí que es pequeño, pero que hay pocos consultores que lo trabajen. Entonces, para mí es muy, muy interesante. Vale, ¿y qué tienen de especial este tipo de negocios? ¿Necesitan un marketing especial? ¿Necesitan, yo qué sé, un tipo de contenidos especiales? ¿El tipo de negocios de membership sites? Pues mira, a mí siempre me gusta decir que este tipo de negocios venden una vez, ¿no? Y luego se centran en retener y fidelizar. Entonces, para mí el marketing de los SaaS o de los membership sites
es un marketing más de retención y fidelización de la comunidad, es decir, de tus clientes, que no un marketing de adquisición, ¿no? Que habitualmente cuando hablamos de marketing todo el mundo piensa en estrategias para captar clientes. Y en este caso, como es un modelo de negocio que se basa en la recurrencia, es decir, en que tus clientes te vayan pagando de forma recurrente cada mes, cada año, etcétera, etcétera, pues es muy, muy, muy importante, ¿no?, pensar el marketing como retención. Es decir, siempre yo cuando lo hablo con mis clientes siempre les digo, tenemos que hacer el marketing al revés. Es decir, empezar por conseguir fidelizar de una forma excelente, ¿vale? Y luego ir hacia afuera. Porque si no, ¿qué pasa? Si nos centramos en captar nuevos clientes, pero cuando tenemos estos clientes dentro de nuestra casa se van a la primera de cambio, es un esfuerzo en vano, ¿no? Aquí lo interesante es que cualquier cliente que consigamos captar se quede, ¿no?, y lo tengamos por mucho tiempo y nos vaya dando ingresos recurrentes durante mucho tiempo. Entonces, creo que el marketing en Membership Sites se centra o debería de centrarse más en retener sobre todo a nuestros clientes. Vale, ¿y estás centrado en membership sites de contenidos, tipo formación, tipo cursos, tipo, bueno, pues un poco el proyecto que me has comentado con tu mujer, que por cierto te oí comentarlo el otro día en el membership sites de Bicicleta Studio? Sí. Y no sabía que era tu mujer. Pues sí. Eso, a lo que iba, que yo también me voy por las ramas y no centro la pregunta. Era si te centras más en membership sites de contenido o también membership sites de producto. Por ejemplo, alguien que venda, pues yo por ejemplo tengo 3 socios que estamos vendiendo un producto para temas del cuidado capilar, del pelo. Entonces, ¿te centras también en ese tipo de membership sites o solamente de contenido? Pues mira, está ocurriendo algo curioso en esto. Yo vengo de los de contenido, ¿no?, y de los SaaS, ¿no?, que al final es un software que es parecido, pero me está ocurriendo que últimamente estoy teniendo clientes como el que tú comentabas, ¿no?, como tú mismo. Es decir, clientes que tienen producto o igual servicio incluso, y que quieren dar el paso de ofrecer este servicio o este producto de una forma recurrente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente ahora un caso, una óptica, ¿no?, que es un cliente que tengo ahora. Claro, esta óptica está muy interesada en fidelizar su cliente, ¿no?, y ofrecerle un buen servicio. Entonces, estamos planteando, pues quizá, la opción de que este servicio sea una suscripción mensual. Es decir, en lugar de que el cliente nos venga una vez al año a hacer una revisión ocular y quizá modificar sus gafas, sus lentes y demás, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos a proponerle que pague de forma recurrente y nosotros nos cuidamos de su salud visual, ¿no? Entonces, nosotros nos cuidamos de avisarle cuando le toca la revisión. Nos cuidamos de ofrecerle una serie de servicios incluidos en este pack, para decirlo de algún modo, que favorezcan la fidelización de este cliente. Entonces, me estoy encontrando que el tema de la suscripción puede tener sentido en muchos productos y en muchos servicios que quizá hasta ahora no habían aplicado este modelo de negocio. Sí, es muy interesante. Nosotros también tenemos un modelo de suscripción y es muy interesante. Y también al hilo de lo que comentabas antes, de cómo trabajar ese embudo de conversión para intentar, pues eso, retener más, ¿no? Porque un error común es intentar captar mucho tráfico, mucho público por ahí, sin tener bien optimizado la parte de conversión. Entonces, claro, lo que haces es tirar el dinero. Si no consigues recurrencia, pues la estás liando bastante gorda. Totalmente. Sí. Vale, bueno, en tu web he visto también que trabajas con algunas herramientas. Una de ellas, bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho, que es el Link Canvas. Pero sí que, y quizá las personas que nos escuchan, pues bueno, ya han leído sobre este tipo de herramientas, porque en mi blog pues también hay algún artículo y tal hablando de ella, pero sí que me gustaría las otras 2 que he visto en tu web que nos comentes, bueno, el Link Canvas, por supuesto, si quieres comentárnoslo, pues también te lo agradezco, pero las otras 2 sí que me gustaría, porque yo no las he tocado nunca, y que nos comentes un poquito en qué consisten y cómo se trabajan con estas 2 herramientas, que son Jobs to be Done y Bullseye Framework. No sé si lo he dicho correctamente. Bien, pero... muy bien. A mí me cuesta un montón. Bullseye Framework. Siempre me pillo aquí. Pues sí, a ver, el Link Canvas básicamente me sirve sobre todo cuando empiezo con los clientes para poderme hacer un mapa mental del estado de su negocio, ¿no? Entonces, no deja de ser, pues, plasmar su negocio en una hoja de papel, ¿no?, de forma organizada. Entonces, a mí me viene muy bien para conocer el cliente, e incluso cuando haces el ejercicio del Link Canvas, muchas veces el propio cliente
se replantea algunas cosas que no se había planteado hasta el momento. Por lo tanto, es súper interesante. Y por lo que se refiere a las otras dos, Jobs to be done es una metodología que es muy útil para entender las necesidades del cliente de mi cliente, ¿no? Se trata de intentar resumir en una frase cada uno de los microtrabajos, y ahí viene Jobs to be done, que el cliente de mi cliente debe resolver, ¿no? Entonces, es muy útil para definir mejor los servicios que ofrecemos al cliente final e incluso para mejorar el copy, ¿no? Para mejorar cómo comunicamos nuestro producto o nuestro servicio al cliente final. El tema del Bullseye Framework resulta muy útil para ordenar y priorizar las estrategias de marketing, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que sobre todo en pequeños negocios y como somos emprendedores tenemos muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que escuchamos un podcast o leímos un blog o vemos una publicación en redes sociales y descubrimos una nueva estrategia, ¿no? Entonces, ¡ay, hostia! Tendría que estar haciendo esto. Y al final nos ponemos a hacer 1000 cosas a la vez y andamos como pollo sin cabeza, ¿no? Para decirlo de algún modo, y no hacemos ninguna de nuestras estrategias correctamente. Entonces, este framework lo que sirve es para listar todas las estrategias que podemos llevar a cabo y luego ordenarlas, ¿no? De modo que solo estemos haciendo al mismo tiempo 3 nuevas estrategias. Entonces, cuando una estrategia ya está asumida o descartada, añadimos otra. Pero es un modo como de priorizar muy bien qué estrategias llevamos a cabo para no estar todo el día pues dudando de qué hacer, qué no hacer cosas a medias, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, por centrar un poquito más, cuando hablas de esas estrategias y de listar esas estrategias, ¿te refieres a estrategias en concepto o a acciones concretas? Por ejemplo, me refiero, sí. Me refiero a acciones concretas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿en qué se basa esto? Se basa en poner todos los canales que tenemos disponibles, ¿no? Pues SEO, SEM, email marketing, etcétera, 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 ¿vale? Y entonces, en cada uno de estos canales pensamos acciones concretas que podemos llevar a cabo, ¿no? Imagínate, email marketing, pues enviar un newsletter, enviar nuevos productos, felicitar el aniversario de nuestros clientes, me invento cosas, ¿vale? Entonces, listas todas estas acciones concretas y luego a la hora de priorizar solo escoges 3 de todo el listado que tú has generado. La idea es escoger 3 para hacer la acción inmediata, 6 como a medio plazo y el resto a largo plazo. De este modo te focalizas solo en 3 y cuando tienes una puesta en marcha o descartada, porque puede ser que no funcione, pues una de las 6 que tienes en el segundo anillo, ¿no? Es la que puedes añadir en el primero. Si buscáis Bullseye Framework en Google Imágenes, os aparecerá como 3 anillos concéntricos, ¿no? Y la idea es esta. Alrededor pones todas las acciones posibles que puedes hacer, en el medio las 6 a medio plazo y en el centro solo las 3 importantes, las 3 que vas a atacar ahora, ¿no? Y esto parece que no, pero es muy útil para ordenar la mente, ¿no? Porque al final es lo que te comentaba antes. Como todos somos pequeños empresarios y nos vamos cambiando el sombrero cada 2 por 3, ¿no? Si tenemos en mente muchas cosas, al final es probable que no hagamos ninguna bien. Sí, es verdad. A mí me ha resultado muy útil crearme bloques en el calendario, porque antes yo era un infierno también de hacer 40 cosas y apagar el correo electrónico también. Quitármelo de la pantalla, redes sociales y todas esas cosas fuera, porque si no, la productividad cae en picado. Un poco de time blocking, ¿no? Al final, el correo electrónico, pues bloquear un espacio de tiempo para mirar el correo electrónico y contestar correos y cuando se acabe el tiempo, venga, apagar el correo y a otra cosa. Sí. Muy interesante las metodologías. Quería preguntarte, al hilo de lo que has comentado de esa empresa que tienes, de esa óptica, cuando una empresa te llega o un profesional o un emprendedor con una idea de negocio y tú crees, y de entrada no tiene en mente construir un membership site y a ti te parece que puede ser interesante, ¿cómo trabajas ese cambio de chip? O cómo de alguna manera, no te voy a decir convencer porque no se trata de convencer a nadie para que haga un membership site, pero sí que me parece interesante de pensar en vender un producto único o un servicio único a pasar a un negocio de recurrencia. Entonces, sí que me parece interesante ese cambio de chip y que nos cuentes un poquito cómo se podría hacer.
Totalmente. Pues mira, yo creo que es muy fácil de explicar por la recurrencia. Es decir, cuando un negocio está acostumbrado a vender producto, hacer una venta, y tener que estar luchando constantemente para vender, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? En el sentido de que tiene que estar constantemente buscando clientes para que el mes pues, poder vender lo que necesita y facturar lo que necesita. Cuando tú le cuentas o le hablas de la recurrencia y de la tranquilidad que esto te da, ¿no? Pues enseguida abren los ojos y como poco te escuchan, ¿no? Además, es algo que es muy útil para eliminar el flujo de clientes, ¿no? La estacionalidad, ¿no? Que a veces sucede en algunos negocios que algunos meses tienen muchas ventas, otros pocas, por el tipo de producto o por el tipo de servicio que ofrecen, ¿no? Entonces, este modelo de negocio te permite estar más estable, tener unos ingresos recurrentes cada mes y además es muy útil para poder visualizar el futuro, ¿no? Para poder plantear inversiones. Si tú sabes que tienes unos ingresos recurrentes cada mes, es mucho más fácil plantear inversiones que si estás pendiente de que entre el cliente por la puerta o por la web cada mes, ¿no? Entonces, atacando esto, es fácil que te escuchen. Me viene a la cabeza otro ejemplo, otro cliente que tuve, que era una clínica de estética, ¿no? Es una clínica de estética que lo que hacía es, bueno, hacer campañas para intentar captar nuevos clientes constantemente. Y yo le dije, oye, ¿cuál es el objetivo que tienes tú como negocio? Y ellos me dijeron, pues mira, para nuestro fin, nuestro objetivo es que nuestra clienta o nuestro cliente esté lo mejor posible en cada una de las fases de su vida. Y yo escuchando esto, les dije, oye, pues entonces, si esto es así, lo mejor que podéis hacer es plantearles una suscripción y garantizarles o darles un pack de servicios, ¿no? Que les ayuden a tener esto, ¿no? A conseguir esto. Y además, como en su caso era algo muy estacional, pues los meses que tenéis pocas ventas habitualmente, pues esos meses vais a poner, por ejemplo, lo que tengáis que hacer de forma recurrente cada año. En su caso, por ejemplo, era como un escáner de la cara que te identificaba las arrugas, las posibles cosas que te aparecerán en el futuro, ¿no? Manchas y demás. Entonces, pues bueno, toda esta gente que tienes suscrita, pues la coges y la pones el mes más flojo que tengas. Entonces, estos argumentos son muy útiles para que te escuchen, ¿no? Y como poco, para que se lo planteen, ¿no? Vale, muy, muy interesante. Claro, parece que el modelo de suscripción todos son ventajas, pero la realidad es un poquito diferente. Cuéntanos cuáles son esas desventajas de un modelo de suscripción, por si acaso pues alguien que te está escuchando se lanza ya a crear el suyo, que lo sepa de antemano. Totalmente. Bueno, las ventajas las hemos ya comentado, ¿no? Esta recurrencia, esta escalabilidad, esta estabilidad que te da, ¿no? Tener un membership site. Los contras que tiene el membership site es el sacrificio y la constancia. Es decir, sobre todo si estamos hablando de membership sites de contenido, ¿no? O de comunidad. Es decir, tú tienes que tener presente que cuando tienes clientes que están suscritos cada mes, estos clientes van a esperar lo que has prometido cada mes y tú no puedes fallar. Entonces, entre muchas comillas, sí que es verdad que es un modelo de negocio un poco esclavo, ¿no? En este sentido. Entonces, sí, tiene muchas ventajas, pero también tiene este inconveniente, que es que tienes que estar al pie del cañón constantemente, ¿vale? No te puedes ir a tumbar debajo de una palmera en una playa porque esto no funciona así. Sí, sí que es verdad. Vamos, yo en los modelos de contenido sí que lo veo. En los de productos sí que lo veo más, o sea, que tiene menos ventajas, vamos. Perdón, menos desventajas. Sí. Por eso, ¿no? Porque yo lo veo en el negocio que nosotros tenemos, en ese proyecto que estamos lanzando, al final tener un producto de una recurrente, porque nosotros lo hacemos así, cada 2 meses se les envía un pack a las personas que están suscritas. Entonces, yo creo que es muy interesante. Y luego hay muchas ideas de membership sites que se pueden crear. Pues eso, los que has comentado tú en una óptica que de entrada quizá no se te ocurra, o no se te ocurre una clínica de estética, o yo que sé, alguno que he visto por ahí, de cepillos de dientes y pasta de dientes, que también es de un modelo recurrente. Creo que es muy interesante darle una vuelta, ¿no? Y poder plantearte al menos la posibilidad de que tu negocio sea de este tipo. Sí, incluso no hace falta que sea todo el negocio, ¿no? En el caso de la óptica, por ejemplo, se estaban planteando también hacerlo con las lentes de contacto. Lentes de contacto y líquidos que hacen falta para limpiar, ¿no? Entonces, hacer un pack y decir, pues mira, no te preocupes, no tienes que ir a comprar esto, ya, cuando te toque yo te envío el pack, ¿no? Entonces, ostras, esto es muy útil para el usuario final, porque no tiene que andar buscando constantemente el producto, ir a comprar el producto, no sabe que cuando se acabe el primer pack recibe el otro. Y ya está, cero preocupaciones. Sí. Al hilo de todo esto también me surge una pregunta, el tema de precios.
¿Cómo establecer en un membership site el tema de precios? Porque seguramente, por lo mismo, ¿no? Habrá una persona ahí que nos está escuchando que ya esté emocionada con el tema de los membership sites y diga, venga, voy a hacer el mío y ahora, ¿qué precio le pongo? Entiendo que depende mucho del producto o del servicio, pero ¿cómo podríamos establecer de alguna manera ese precio si es que se puede decir de alguna manera sin saber el producto o el servicio? A ver, yo creo que es lo más complicado, no solo de los membership sites, también de cualquier otro modelo de negocio. En este caso, en el caso de los membership sites, yo siempre recomiendo empezar por detrás, del mismo modo que hablábamos con el marketing. Es decir, hacer tus cuentas, ¿no? ¿Qué costes asociados conlleva tu membership site, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría ganar, ¿no? Y entonces sacas esta cifra, ¿no? Que sería la deseada. Entonces, a partir de ahí, pues te pones a hacer un poco de comparación con el mercado, ¿no? Y vas a ver si realmente estás dentro o fuera de mercado. Y no estoy hablando solo del mercado online, porque te puedes encontrar, por ejemplo, estoy trabajando con un membership site de una persona que es entrenador personal. Pues claro, este chico no puede compararse solo con las ofertas online, tiene que compararse también con las offline, es decir, tiene que ver si su precio puede competir con el precio del gimnasio, porque si es mucho más caro que el gimnasio, pues lo más fácil es que la persona termine yendo al gimnasio, ¿no? Pero a pesar de esto, siempre que hay que poner en valor cuál es tu servicio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, del gimnasio online que os comentaba, no deja de ser que va directamente a luchar contra algunas cosas, ¿no? Que los clientes hemos detectado que odian. Por ejemplo, y aquí me incluyo yo, hacerme la bolsa de ir al gimnasio, ¿no? Ir hacia el gimnasio, tener que ir al gimnasio, ¿no? Tener que estar en el vestuario, ducharte, no sé qué, el tiempo que pierdes, llegar a casa y tener la toalla sucia, vaciar la bolsa. Bueno, pues todo esto es lo que hay que poner en valor a la hora de defender tu precio. Pero sí es cierto, y coincido contigo, que es la parte más delicada. De hecho, en la entrevista que comentabas antes de Membership Sites, este debate lo hemos tenido con mi mujer, ¿no? Porque yo hacía la cuenta y le decía, oye, que no podemos salir a 10 euros, porque es que no salen los números. Y ella, que sí, que tienen que ser. Y yo le decía, no, tienen que ser 20. Y ella, 10. Y yo, 20, 10. Y al final 15. Bueno, pues 15, ¿no? Y veremos, y yo creo que probablemente más adelante lo vamos a subir, porque es lo que te comentaba. Al final tenemos que ver de aquí qué queda, ¿no? Cuando le restas, pues, el mantenimiento de la web, cuando le restas el IRPF, cuando le restas pues que, a ver, es que tiene que darte para vivir, ¿no? Claro, es que ahí el modelo de Boluda pues ha hecho muchas cosas buenas, pero también es verdad que la gente se cree que puede lanzar un modelo Boluda, por decirlo de alguna manera, y triunfar. Y claro, para eso hace falta pues muchísimo volumen. Correcto, así es, totalmente de acuerdo. Y por eso el modelo de negocio de Boluda tiene un mérito enorme, porque ha conseguido tener muchos clientes. Pero claro, cuando hablamos de membership sites que quizá van orientados a grupos más pequeños, pues está claro que no nos podemos permitir los 10 euros. Y de hecho es lógico. Cuanto más pequeño es tu nicho, más especializado estás tú como membership site y más justificado está subir el precio, porque al final estás ofreciendo un producto, un servicio, un contenido muy a medida de tu público, ¿no? Sí, y luego también es verdad que, no sé qué opinarás tú, pero el tema del posicionamiento de tu propia marca y de tu propio, digamos, de tu propia marca y de tu propio contenido, ¿no? Al final, tampoco puedes ofrecer todo a 10 euros, o sea, quiero decir, también el precio de alguna manera te posiciona, ¿no? Entonces, también, aunque veas el mercado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en el producto este para el pelo, lo que no queríamos era lanzarlo a precios muy bajos, porque nos queríamos posicionar en un entorno de producto natural, un poquito más de nivel, entonces el precio también de alguna manera pues también te posiciona, ¿no? Totalmente, tiene que estar acorde con la propuesta de valor que tú haces, ¿no? Y con el segmento de público al que vas dirigido, ¿no? Entonces, está claro, si no no quieres luchar por precio, lo que quieres es dar sensación de calidad, no puedes ir a un precio bajo, ¿no? Sin duda, sin duda. Vale, si te parece, ya que hemos mencionado a Boluda, ya que hemos mencionado tus podcasts, ya que hemos mencionado todo el tema del contenido, vamos a pasar un poquito a la parte de podcast y de cómo puede ayudar un podcast a un membership site, por ejemplo. Genial. Pues, bueno, yo creo que puede ayudar en todas partes, ¿no? Al final, el marketing un poco al final es captar, ¿no? Fidelizar y vender, ¿no? Estos tres grandes pasos importantes, ¿no? Dentro del marketing. Entonces, yo creo que el podcast
puede jugar un papel muy importante en todos ellos, ¿no? Al final es una herramienta de inbound marketing espectacular. Yo, de hecho, no he visto las cifras ni el engagement que consigo con el podcast, no lo he visto en ningún otro canal que haya yo testeado durante todos estos años, ¿no? Entonces, te sirve para captar, porque al final lo que haces es llegar a un público que te escucha, ¿no? Te sirve sobre todo para fidelizar, porque alguien que consigues que te escuche de forma recurrente es alguien que va a creer en ti, que va a entender que sabes de lo que hablas, que va a generar una sensación como de confianza. Antes de empezar lo comentábamos, ¿no? Que no nos conocíamos, pero parece que sí, porque nos escuchamos mutuamente los podcasts y como ya nos hemos escuchado las voces, es, bueno, este hombre ya lo conozco, ¿no? Se crea como una relación muy íntima, ¿no? En el podcasting. Entonces, es una herramienta muy potente para generar comunidad, para fidelizar un grupo de gente a tu alrededor que te escuche, que crea en ti, que confíe, ¿no? En ti. Y entonces, digamos que todo esto es lo que facilita luego que la venta, que sería este último paso, ¿no? Sea como muy natural, porque al final el podcast te ayuda a generar una comunidad, a conocerla y luego cuando ya tienes ganada su confianza, pues le ofreces productos y servicios que les pueden venir bien y digamos que es algo que fluye, ¿no? Vale, vamos a ponernos en esa situación lo mismo, ¿no? De esa persona que ya le hemos convencido el tema del membership site, ya está ahí a tope con el podcast y dice, venga, va, ¿cómo empiezo? Porque lo primero que piensas, y a mí me pasó cuando empecé con bueno, yo lo empecé como un experimento y dije, venga, voy a estar mínimo un año y a ver cómo funciona. Pero vamos, yo porque también soy muy lanzado como tú, soy muy de hacer y pensar un poco, pero no demasiado, pero hacer mucho, de ¿no? hacer. Eso es. Entonces, esa persona que nos está escuchando ahora, que puede estar pensando, joder, pero es que hacer un podcast tiene que ser complicadísimo. O sea, a ver qué necesito ahora para poder lanzar mi podcast. ¿Qué consejo le darías y cuáles son los mínimos básicos para que pueda lanzar su propio podcast? Bueno, yo le diría, de hecho, a muchos de mis clientes les recomiendo que lancen el podcast antes de lanzar su membership site, ¿vale? Porque es lo que te decía antes. Para mí el podcast es un instrumento muy útil para ofrecer, para dar valor, ¿no? Para dar valor, para construir una comunidad a tu alrededor y luego poder ofrecer cosas en la forma que sea. Si es un membership site, pues un membership site. Yo lo que le diría a alguien que quiera empezar es primero no obsesionarse con el tema técnico. O sea, olvidar el tema técnico. Yo al final empecé, no sé cómo empezaste tú, pero yo empecé con los cascos del iPhone que tenía en aquel momento, hace 2 años, y es verdad que la calidad de sonido no era la misma que tiene ahora el podcast, pero era totalmente tolerable, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, muchas veces nos obsesionamos con tener el mejor micrófono, tener las mejores condiciones técnicas, y esto no es importante. Lo que es importante es dar valor. Y para poder dar valor, yo creo que aquí hay varias claves, ¿no? Una de ellas es identificar a quién nos queremos dirigir, esto es muy importante, qué les puede interesar y sobre todo el formato también, ¿no? Este combo de a quién me dirijo, de qué les hablo y en qué formato se lo presento es, digamos, lo que necesitas, bajo mi punto de vista, para empezar. Entonces, igual que estábamos hablando antes de la diferenciación, ¿no? Tú me preguntabas, ¿cómo es que te has puesto como consultor de marketing especializado en membership sites? Pues yo creo que está empezando a pasar ahora que en algunos nichos ya empiezan a haber varios podcasts, ¿no? El ejemplo que tengo más a mano es el de marketing, por ejemplo, ¿no? En el mundo del marketing ya hay varios podcasts que hablan de marketing. Entonces, si tu situación es esta, es decir, si estás en un nicho que no hay podcast, pues puedes hacer un podcast generalista, ¿no? Pues mira, yo hablo de pesca de la trucha, pues pesca de la trucha, vale. Pero si hay otros podcasts que hablan de pesca de la trucha, pues igual tienes que hacer un podcast que sea pesca de la trucha en otoño o en ríos de países nórdicos. Me invento, no sé ni dónde se pesca la trucha, pero bueno, la cuestión es que igual tienes que andar buscando un poco la diferenciación. Y entonces, esto de ti para afuera, pero es importante también de ti para adentro a la hora de hacer un podcast, en el sentido de que es muy interesante que hables de cosas que tú dominas, de cosas que son tu día a día, ¿no? Porque esto te facilitará un montón poder hablar de ello y sobre todo de cosas que tú disfrutes. Es decir, para mí es clave disfrutar y aprender haciendo el podcast, porque esto es lo que va a garantizar que el podcast perdure, ¿no? Que tu podcast lo vayas produciendo de forma recurrente y que dure en el tiempo, porque al final ya sabemos que esto de los contenidos, tú lo decías bien, yo me he planteado un podcast por un año, esto debe de ser el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que ser que esto se mantenga en el tiempo y que poco a poco vayan llegando los frutos, ¿no? Sí.
Y luego también me parece muy interesante, al hilo de lo que comentabas, de que es muy interesante para que perdure, que aprendas, que estés a gusto, que disfrutes haciendo el podcast. Y ahí hay diferentes modelos de podcast que puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues tú, por ejemplo, con Planeta M tienes modelo tertulia, con Tribucasters, pues bueno, con Corti es una mezcla de varias cosas. Hay otros que son hablando en solitario. ¿Cómo te decantas por uno u otro modelo? Bueno, yo aquí creo que en mi caso es clave el autoconocimiento, ¿no? Entonces, yo vengo del mundo del blogging y era consciente de mis limitaciones. Es decir, yo había abierto blogs y empezaba con mucha energía, creando contenido de valor y tal, pero al poco tiempo se me hacía muy pesado, ¿no? Mantener la periodicidad y ser capaz de generar contenidos de interés de forma periódica y tal. Entonces, cuando yo me planteé hacer un podcast, dije, bueno, conociendo esta limitación que yo tengo, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, lo que pensé es en montar una tertulia por dos motivos. Uno, para verme obligado a hacerlo, ¿no? Para que no dependiera solo de mí, esto en primer lugar, y luego para poder llegar a una comunidad grande desde el principio, ¿vale? Yo sabía que si era capaz de traer a mi podcast gente potente que ya tiene sus comunidades alrededor, pues sería capaz de llegar a mucha más gente. Entonces, estos fueron los dos motivos por los que elegí este formato y no otro. Vale, pues sí que es interesante. Yo a mí también me gusta mucho, por hacer una aportación más, el tema de entrevistas. Yo elegí ese formato por lo mismo, ¿no? Porque al final conoces a un montón de personas que son muy interesantes y que te aportan y que les haces la entrevista y las preguntas que te gustaría saber las respuestas, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, yo creo que eso es muy interesante. Otra pregunta que te quería hacer es el tema de la longitud de un podcast. Esa persona que se está planteando ahora hacer uno, vamos, yo tengo clara la respuesta, pero me gustaría oír la tuya. Que está pensando, pues no, a mí me han dicho que tiene que ser de 10 minutos, que tiene que ser de 20, que tiene que ser de 1 hora. ¿Qué le dirías a esa persona? Que la duración no es importante. Es decir, que al final cada podcast es distinto, cada público es distinto y que tienes que adaptar, digamos, tienes que adaptar la duración a las necesidades del podcast. Y ya está, y listos, ¿no? Porque este mantra de que no, es que tienen que durar 17 minutos los podcasts, yo creo que es una tontería, ¿no? Sí que es verdad que al final, si tú tienes un podcast un poco más informativo, ¿no? Y es algo más, incluso un daily, ¿no? Pues igual sí que es interesante hacer un formato más corto que vaya más al grano y más de información. Pero en mi caso, por ejemplo, que tengo la tertulia de marketing, que es, bueno, una charla entre amigos, ¿no? Sobre un tema en concreto, y Tribucasters, que es otra charla, es con Corti sobre temas de podcasting que nos apasionan, pues nosotros no nos ponemos límites, y menos cuando tenemos un invitado, que al final... Y además invitados que son podcasters, ojo, que claro, el reto es importante. Pues claro, nada, disfrutamos de la entrevista y cuando se acaba, pues se acabó y ya está. No nos obsesionamos para nada con el tiempo que dura el podcast. Vale, y a nivel de marca personal, ¿qué te ha aportado el podcast? ¿O qué le puede aportar a esa persona que se está planteando ahora mismo, que casi lo tenemos convencido de que se haga su propio podcast? En mi caso, a mí me sirvió para ponerme en el escenario, ¿no? Al final, yo hacía mucho tiempo que estaba en el mundo del marketing, pero era mi marca personal, evidentemente estaba, porque todas las marcas personales están, aunque tú no las trabajes, pero estaba como oculto, ¿no? Entonces, el Planeta M me sirvió para salir al escenario y hacerme más visible. Entonces, ostras, para mí ha sido una experiencia brutal de aprendizaje y sobre todo de relaciones públicas, porque al final es lo que te decía, ¿no? Pasa mucha gente en Planeta M, tenemos invitados también y esto me ha servido para conectar con muchísima gente muy interesante que sabe un mogollón y que sabe más que yo, que es lo más interesante, ¿no? Que yo cada jueves, lo digo siempre, cada jueves me siento a grabar Planeta M y es una hora de aprendizaje, ¿no? Entonces a mí me sirve para actualizarme, para estar al día y para saber más de marketing, que es algo que me apasiona. Vale, sí que te quiero hacer una pregunta que, bueno, le oí a Óscar Feito el otro día que le entrevistasteis en Tribucasters, que es una pregunta que él no suele hacer porque es como que está muy manida, ¿no? Yo ahí discrepo con él. Es verdad que tiene razón en muchas cosas, pero en esta no, porque a mí me gusta. Es errores y aciertos que te han enseñado en estos años. A mí es una pregunta que me parece muy interesante y que creo que aporta mucho valor, porque la suelo hacer, la verdad, a todas las personas que vienen y cada uno me dice un error, un acierto que creo que es muy interesante y muy a tener en cuenta. Así que, contradiciendo a Óscar, te la voy a hacer. Genial. A ver, pues mira, como error te voy a decir, cuando te contaba antes mi trayectoria, ¿no? Yo di el salto
al mundo online, ¿no? De golpe, ¿no? Sin saber nada de nada. Entonces, cometí el error de plantear un producto complejo y un desarrollo externo con el que tuve que gastarme todo el dinero. Entonces, yo creo que este fue mi gran error, es decir, no contrastar mi servicio, mi producto con un cliente, ¿no? Con los clientes, antes de ponerme a desarrollar una gran red social como lo hice yo y gastarme todo el dinero para luego ver que aquello pues no tenía mucho interés y no iba a tener la atracción que yo creía que iba a tener, ¿no? Entonces, no validar esta idea de negocio con clientes reales para mí fue el gran error, ¿no? Y para mí es lo que tenemos que evitar siempre cuando planteamos un nuevo proyecto. Y mi mayor acierto, voy a redundar un poco en el tema, es desde luego el podcasting, ¿no? Porque es lo mejor que he hecho de todos estos años, porque es un canal que me ha permitido sobre todo centrarme en dar valor, ofrecer valor, generar una comunidad a mi alrededor, ¿no? Ahora mismo en Planeta M ya somos más de 4.000 suscriptores y es un canal que yo tengo abierto ahora para poder comentar cualquier proyecto que lleve a cabo ahora y más adelante, ¿no? Entonces yo cada vez que lanzo algo, que creo algo nuevo, pues tengo un aparador, ¿no? Un mostrador donde poder mostrar qué es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, sin duda, el podcast. Vale, sí, quería preguntarte también, pues eso, ya tenemos convencida a esa persona que está ahí escuchándonos, ya tiene en mente que va a hacer su podcast. ¿Cómo damos a conocer un podcast? Porque hoy en día, pues bueno, digamos que todavía ni mucho menos hemos llegado al pico del podcasting, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que cada vez empieza a haber un poquito más de programas, más podcasts. ¿Cómo tendríamos que trabajar esa comunicación para que la gente conozca nuestro podcast y de alguna manera pues lleguemos a ese público objetivo al que nos gustaría llegar? En el podcast tenemos el gran problema, que no es como YouTube, ¿no? Que en YouTube, pues, los vídeos te van mostrando otros vídeos relacionados y es un modo de que vayas conociendo cosas nuevas y dar a conocer tus vídeos, ¿no? En el podcast esto no sucede y es un problema. Entonces, bueno, hay varias cosas aquí, muchas cosas, pero yo creo que, por mi parte, en Planeta M, básicamente es lo que te comentaba antes, ¿no? El hecho de tener un equipo amplio pues me ayuda a llegar a más gente, pero para mí, por ejemplo, en Tribucasters es muy clave, ¿no? Las menciones, es decir, cada vez que que hacemos un episodio con Corti en Tribucasters, anotamos a quién mencionamos y les mencionamos en las redes sociales cuando publicamos el episodio, ¿no? Al mismo tiempo también al invitado siempre le preguntamos a alguien para invitar, ¿no? De este modo, pues tienes varias menciones de gente interesante a la que puedes mencionar y a la que puedes llegar. Entonces, aprovechar muy bien también cada invitado que tienes, cada persona que participa en tu podcast, que te ayuda a difundir esto. Entonces, facilitar mucho que esta persona no tenga que trabajar mucho. Por ejemplo, en Tribucasters lo que hacemos es cuando lanzamos el episodio, les enviamos siempre un email diciendo, oye, esto está en el aire, aquí tienes el enlace. Esta es la publicación que hemos hecho en Twitter, este es el texto que hemos usado, esta es la imagen que hemos usado por si la quieres usar en tus redes. Es decir, ponerlo muy fácil para la persona que ha intervenido en tu podcast pueda pues difundirlo también, ¿no? Y entonces es clave también hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Participar en otros podcasts, porque al final el oyente de podcast que ya está escuchando un determinado podcast es el que es más fácil de conseguir trasladar a tu podcast, ¿no? Porque al final el problema que tenemos ahora en el podcasting es que es algo que está empezando y que no es mainstream, es decir, hay mucha gente que no sabe que existe el podcasting. Entonces, es más fácil trasladar gente que ya sabe que es el podcasting, que captar gente que no sabe ni de qué va esto. Por otro lado, y también muy interesante, cosas que estamos testeando en Tribucasters, es la parte del vídeo, es decir, utilizar YouTube como canal de captación para el podcast. Y esto no quiere decir que pasemos de centrarnos en el audio para centrarnos en el vídeo. Para nada. Simplemente es, por ejemplo, ya que estamos grabando un podcast, pues aprovechar para grabar en vídeo también y luego igual poder trofear este vídeo que dura quizá una hora de una entrevista como la que estamos haciendo en pequeños fragmentos que podamos publicar en YouTube y que respondan preguntas concretas que alguien pueda estar buscando en YouTube. Porque no tenemos que olvidar que YouTube es una plataforma donde hay millones de personas buscando cosas. Entonces, puede ser un canal súper interesante para captar también personas para nuestro podcast. Y además de esto, pues 1000 cosas podemos hacer. Estaríamos aquí charlando largo y tendido y sería todo el episodio de marketing para podcast. Sí, vamos, me parece muy interesante. Os he oído también en uno de los episodios de Tribucasters, no sé si es el de Óscar Feito o en la introducción que hacéis al principio, que no sé qué estudio, que tampoco daba muchos datos de a cuánta audiencia había llegado, que el 40% de las personas en España
que habían tenido alguna relación con el podcasting o que habían escuchado alguna vez. Yo no sé, vamos, creo que son demasiadas, ¿no? Yo creo que ni de coña está ahí el 40% de personas que escuchen podcast. No sé qué te parece. Sí. A mí me parece muchísimo también, y sobre todo yo creo que aquí hay el ingrediente de las radios, que la radio sí que es algo que ha tenido mucha penetración aquí, ¿no? Entonces puede ser que, a ver cómo se cuenta esto, ¿no? Tendríamos que ver cómo lo han contado, pero claro, todo el podcast que es fragmento de programa de radio, si esto se ha contabilizado, pues claro, sin duda, ¿no? Hincha la cifra mucho. Vale, ya acabamos ya, Paul, porque no te quiero entretener más de la cuenta. Sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido que pueda ser interesante para la audiencia, pues para personas que están interesadas en emprendimiento, en marketing online, pues algún libro, algún blog, algún podcast, algo que te parezca interesante y que pueda aportarles valor. Muy bien. Pues aparte de mis podcasts, que ya lo hemos comentado... Y que los dejaré en las notas del programa, por supuesto. Genial. Os voy a recomendar dos más. Uno es Membership Sites, que lo hemos mencionado ya, de Jordi Rosa, de Bicicleta Studio. Por todo el tema de Membership Sites, creo que es muy interesante que quien esté interesado en este sector lo pueda escuchar. Sí, y el otro es que entrevisté. O sea que... Ah, genial. Sí. Ya los conoces entonces. Y el otro es Quédate con el cambio, de Álvaro Sánchez y David Moral, que creo que es muy interesante para estar al día del mundo online, ¿no? Las cosas que se van cociendo y para ellos hablan siempre de ser agilibus, ¿no? De ser listos, ¿no? Listos del mundo online. Y la verdad es que van contando un poco, es un mastermind, van contando un poco su experiencia, las cosas que van testeando, y además de aprender muchísimo, pues es súper divertido, así que también lo recomiendo mucho. Sí. Y por último, un libro que no me canso de recomendar siempre, es un libro de Scott Adams, que es el dibujante de Dilbert. No sé si recordáis Dilbert, bueno, unas viñetas muy divertidas. Y es un libro que se llama How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Y es un libro súper entretenido, muy divertido, en el que él cuenta un poco su vida, ¿no? Cómo ha ido emprendiendo diferentes proyectos y cómo acabó pues, creando Dilbert y ganando mucho dinero con ello. Vale, pues muy interesante. Pues me han anotado todos, aparecerán en las notas del programa. Álvaro Sánchez también le entrevisté hablando de SEO local. Luego dejaré también en las notas del programa los episodios para que si alguna persona está interesada pues pueda verlos. Y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran escuchar tus podcasts, lo que sea? Pues mira, muy fácil. En mi página web, paulrodriguez.com, están allí todos mis proyectos y también el contacto para poder contactar conmigo si queréis. Y después estoy activo sobre todo en Twitter. Mi perfil es @paulrodriguezriu. Vale, perfecto. Y los podcasts, pues ya los hemos mencionado, Planeta M y Tribucasters. Así es. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo, Paul. La verdad que se me ha pasado el tiempo volando. Y te agradezco un montón pues la experiencia que nos has compartido y el conocimiento y bueno, espero que alguna persona que nos esté escuchando pues se anime con algún membership site o con algún podcast. Muy bien, ha sido un placer, ha pasado volando, ha sido súper divertido y nada, encantado de haber participado. Un placer. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, pues ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios del episodio, mandarme un mail a contacto@innocabi.com y cualquier duda o comentario que tengáis para Paul, pues yo se lo haré llegar y seguro que amablemente pues nos responde o nos resuelve la duda. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com